Hola. ¿Alguna vez han soñado con emprender un negocio con amigos o familia? Tienen una idea genial, entusiasmo de sobra, pero pronto surgen dudas. ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué pasa si el negocio fracasa? ¿Quién responde si hay deudas o problemas legales? En otras palabras, ¿cómo protegemos nuestro sueño sin poner en riesgo nuestra tranquilidad personal? Qué buenas preguntas, ¿no? Bueno, pues ahí es donde entra una figura legal poderosa, flexible y muy útil para pequeñas y medianas empresas, como lo es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, o como se conoce comúnmente, SDRL. Nosotras somos Selene, Yareli, Guadalupe, Paola y su servidora Judith. Y hoy no solo venimos a contarles qué es una sociedad de responsabilidad limitada, sino también a mostrarles cómo puede ser la base sólida que necesitan para emprender con confianza, claridad y límites saludables. Porque cuando tienes el valor de emprender, mereces una estructura legal que te respalde, no que te complique la vida. Y eso justamente es lo que hace la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Así que prepárense para descubrir cómo esta figura puede transformar un buen proyecto en una empresa con visión, equilibrio y futuro. Comencemos este recorrido con mente abierta, porque lo legal no tiene por qué ser complicado cuando se entiende bien. Ya tenemos una idea del por qué es importante elegir bien la estructura legal para emprender. Vamos a dar un paso atrás para entender el panorama general. Primero que nada, ¿qué son las sociedades mercantiles? Las sociedades mercantiles son como un equipo legalmente reconocido. Se trata de dos o más personas que deciden unir fuerzas, poner recursos en común, ya sea dinero, trabajo o bienes, para realizar actividades comerciales y, claro, obtener una ganancia. En otras palabras, no solo se trata de vender, producir o prestar servicios, sino de hacerlo de forma organizada, protegida y cumpliendo con la ley. ¿Qué ley las regula en México? Todas estas sociedades están reguladas por una ley específica, la Ley General de Sociedades Mercantiles, también conocida como LGSM. Es como el manual que establece cómo deben formarse, funcionar, disolverse y liquidarse estas sociedades. ¿Cuáles son los tipos de sociedades mercantiles en México? Según esta ley, en México existen diferentes tipos de sociedades, cada una con sus propias reglas, ventajas y condiciones. Las principales sociedades son: sociedad en nombre colectivo, que su sigla sería SNNC.
Sociedad en comandita simple. S en CS. Sociedad de responsabilidad limitada, que es la que explicaremos a fondo más adelante. Sociedad anónima. SA. Sociedad en comandita por acciones. S en C por A. Sociedad cooperativa. Y sociedad por acciones simplificada, SAS, que es más reciente y pensada para emprendedores individuales. Cada una responde a distintas necesidades. Algunas son ideales para negocios familiares, otras para grandes empresas. Algunas limitan la responsabilidad de los socios, otras no. A pesar de sus diferencias, todas las sociedades mercantiles comparten algunas características básicas, tales como tienen personalidad jurídica propia, es decir, son personas morales, pueden tener bienes, firmar contratos y hasta ser demandadas. La responsabilidad de los socios puede ser limitada o ilimitada, dependiendo del tipo de sociedad que elijan. Deben tener un objeto social definido, es decir, dejar claro a qué se van a dedicar comercialmente hablando. Y es indispensable que se constituyan mediante un acta constitutiva, donde se establecen sus reglas internas, como cuánto aporta cada socio, cómo se toman las decisiones, qué pasa si alguien se va, etc. Obligaciones legales básicas. Pero por supuesto que al formar una sociedad se adquieren responsabilidades legales, tales como registrarse en el Registro Público de Comercio, para que tenga efectos legales frente a terceros, cumplir con las normas fiscales y llevar contabilidad adecuada, respetar lo establecido en su acta y estatutos, que funcionan como un reglamento interno. Y para explicarnos más a detalle los requisitos generales de la Constitución de Sociedades Mercantiles, le doy la palabra a mi compañera Selene, quien nos va a llevar de la mano por todo lo que aún necesitamos saber. Adelante, Selene. Un mejor desarrollo de nuestro negocio, es conveniente en algunos casos constituir una sociedad mercantil. ¿Y cómo se constituye una? Bueno, se requiere de una persona jurídica constituida por una o más socios, donde busquen lucrarse con una actividad económica. Para ello hay requisitos que tienen que llevar, los cuales les voy a mencionar. Tenemos lo que es el nombre o razón social, domicilio de la sociedad. Tenemos también objeto de la sociedad. Básicamente este es el fin para el cual se está constituyendo la sociedad. No está de más mencionar que si la sociedad tiene un objeto ilícito, este será nula. También hay que tener en cuenta de que hay actividades propias del Estado, otras en que solo los mexicanos las pueden realizar. También el cuarto requisito sería la duración. En pocas palabras, es el tiempo de vida de la sociedad, el cual también puede ser indefinida. Y en quinto lugar tenemos la capital social, que hace referencia a las aportaciones que hacen los socios para que la sociedad comience con sus actividades. No hay un monto mínimo. También tenemos lo que es la administración y vigilancia,
Y por último, la distribución de utilidades y pérdidas. Ahora les hablaré sobre la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Y qué es? Bueno, por ejemplo, todos queremos trabajar en equipo, pero también queremos proteger lo que es nuestro. Ahí es donde entra una figura que combina confianza, estructura y seguridad. La sociedad de responsabilidad limitada, que es a lo que le llamamos, no es solo un papel legal, es un escudo, una estrategia y un acuerdo entre socios que quieren hacer las cosas bien. Se trata de una forma de organización que permite unir esfuerzos, ideas y recursos, pero al mismo tiempo a cuidar el patrimonio personal de cada socio. Es como construir un negocio con base sólida, donde cada quien sabe hasta dónde llegan sus responsabilidades y qué derechos tienen. Y justo de eso es lo que les voy a hablar. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es tan útil para emprender? ¿Qué sería? Por la claridad y la confianza, ¿no?, que tenemos ahí. ¿Y qué aspecto debemos tener en cuenta si estamos pensando en formar una? Iniciaré explicando un poco del concepto de lo que es la sociedad de responsabilidad limitada, conocida como sus siglas SRL. Es una figura jurídica que permite a varias personas unirse para formar una empresa, en lo que cada socio responde únicamente por el capital que ha aportado. Es decir, si la empresa llega a tener deudas o enfrenta problemas financieros, los socios no arriesgan su patrimonio personal, solo lo que invirtieron. Es una forma de emprender con seguridad y con límites y su estructura clara. ¿Quiénes pueden conformar esta sociedad? Bueno, este tipo de sociedad está pensada especialmente para emprendedores que buscan iniciar un negocio con protección legal, ya sea pequeñas, medianas o grandes empresas que desean formalizarse sin complicaciones excesivas. Por ejemplo, socios con visión de crecimiento que quieren reglas claras y una estructura confiable para operar. Es ideal para quienes quieren construir algo en equipo, pero con una orden y una protección jurídica para evitar problemas a futuros. Las características principales de lo que es la responsabilidad limitada es: los socios no responden personalmente por las deudas de la sociedad. Su riesgo se limita al monto que hayan aportado al capital, según lo establece el artículo 58 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. También el número de socios debe estar conformado por al menos 2 personas y puede tener como máximo 50 socios. El artículo 61 nos habla sobre esta parte. También tenemos lo que es capital social. Debe estar totalmente suscrito, como mínimo el 50% del valor de cada parte social. Debe estar exhibido al momento de constituir la sociedad, a diferencia de una sociedad anónima. Aquí el capital no se divide en acciones, sino en partes sociales que no pueden ser negociadas libremente. Esto lo establece el artículo 64. También tenemos lo que es la administración flexible. Puede ser administrada por uno o varios gerentes o bien por un consejo de administración, según lo acuerden los socios. Y la cesión de partes sociales. Para vender o ceder partes sociales a otra persona se necesita el consentimiento de los socios que representen al menos la mayoría del capital social, a menos que los estatus marquen una proporción diferente. Esto le da más control a los socios sobre quién entra a la sociedad. La sociedad de responsabilidad limitada es una figura que equilibra muy bien lo que es la protección personal de los socios con el deseo de emprender y crecer en equipo, y es una opción especialmente atractiva para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo empresarial, porque te da las estructuras, reglas claras y sobre todo la confianza. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado historias de negocios que empiezan entre amigos, familiares o conocidos, pero terminan en malos términos o en malos entendidos, porque no se definieron desde el inicio las responsabilidades y los porcentajes de participación, o qué hacer en caso de conflicto? Por ejemplo, la sociedad
nos ayuda precisamente a evitar eso. No se trata solo de cumplir con una obligación legal, sino de construir un ambiente de trabajo sano donde todos saben cuál es su papel, qué derechos tienen y qué riesgos no les toca asumir personalmente. Además que permite que el crecimiento de la empresa sea ordenado. Por ejemplo, si un nuevo socio quiere entrar o si alguien decide salir, no se puede hacer de un día para otro sin el consentimiento de los demás. Esto evita que personas ajenas entren sin autorización y así protege la estabilidad del grupo. Otra, por ejemplo, una ventaja aquí sería la flexibilidad en la administración. A diferencia de otras sociedades más rígidas, aquí los socios pueden decidir si quieren nombrar a un gerente o dividir funciones o incluso formar un consejo de administración según sus necesidades. Todo eso se puede establecer en los estatus desde el inicio para evitar problemas futuros. Entonces, al pensar en una sociedad de responsabilidad limitada, no solo estamos hablando de letras legales, estamos hablando de una herramienta real, o sea, que nos sirve para emprender con inteligencia, que nos ayuda a proteger el negocio y también proteger a las personas que lo forman, en este caso los socios. Y con eso en mente pasamos a conocer los requisitos legales al proceso de constitución y algunos ejemplos que les daremos donde nos ayudarán a entender mejor cómo llevar este tipo de sociedad de la teoría a la realidad. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Orozco y hoy les hablaré sobre las ventajas de la sociedad de responsabilidad limitada. También conocida como S.D.R.L, es una figura jurídica donde la utilizamos mucho los emprendedores en sus pequeñas empresas, es decir, también también son utilizadas mucho en México y son otorgadas pues por algunos socios. Hay dos tipos de ventajas. La primera son ventajas de S.D.R.L. Son, por decir, la protección del patrimonio personal. La principal ventaja es de que los socios no responden como patrimonio personal ante las deudas o obligaciones de la empresa. Esto significa que los bienes personales, como casas o vehículos, no pueden ser embargados en caso de que la empresa enfrente problemas financieros. También está el punto número 2, digamos, que facilita la constitución. Es relativamente sencilla porque requiere menos trámites que otras sociedades mercantiles y permite iniciar actividades con un capital accesible. La flexibilidad en la gestión de S.D.R.L permite una gestión flexible, ya que puede ser administrada por unos o varios gerentes, quienes pueden ser socios o personas externas a la empresa. Esto facilita en la toma de decisiones y la adaptación a las necesidades del negocio. La otra ventaja es sobre la capital variable en una S.D.R.L. Es una incorporación de capital donde se ofrecen importantes beneficios, especialmente en proyectos, en crecimiento, y también da como esa flexibilidad financiera que permite aumentar las aportaciones de los socios o incorporar nuevos socios sin tener que modificar constantemente la escritura constitutiva. También tiene un menor costo, se eliminan los costos notariales, ya que dentro de los límites autorizados no se requiere acudir al notario. Y también se hace como un ajuste de capital social. Facilita la entrada de los nuevos socios
Este esquema hace posible recibir inversión o participación de los nuevos socios de manera ágil, los estatus fundamentales de las sociedades. También es ideal para negocios en desarrollo. Es especialmente útil en emprendedores, ya que se inicia con poco capital y permite un capital fijo. Entonces, no pide como ese capital mayor para escalar un negocio conforme. Por ejemplo, las actividades empresariales comunes en este tipo de sociedad se adaptan a múltiples sectores. Algunos ejemplos son como las empresas de MAVE México, de C.dr.l de C.v, tiendas de comercio electrónico, restaurantes y franquicias, también como consultorias, empresas inmobiliarias, estudio de tatuajes, también como gimnasios. La S.RL es una opción muy versátil, tanto para negocios tradicionales como para modelos innovadores. Por decir, la administración, según el artículo 74 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la administración puede estar a cargo de uno o varios gerentes socios o personas externas. Por decir, es designado de forma indefinida. Al contrario, la sociedad puede revocar a sus administradores en cualquier momento, lo cual otorga mayor control y adaptabilidad. La contabilidad sobre los S.R.L. es ordenada y conforme a la normatividad mercantil y fiscal vigente, incluyendo libros contables y estados financieros. Aunque sus obligaciones son menos complejas que en una sociedad anónima, deben cumplir con transparencia financiera y responsabilidad fiscal. Bueno, también las limitaciones o consideraciones importantes que debemos tomar sería que, aunque la sociedad de responsabilidad limitada ofrece múltiples ventajas, es importante tener en cuenta ciertas limitaciones, como por ejemplo el número de límite de socios, ya que la ley permite solo hasta 50 socios como máximo. Eso quiere decir que lo que puede representar una restricción que busca una expansión más amplia. Las restricciones en la transferencia de partes sociales, a diferencia de las acciones en una sociedad anónima, las partes sociales no pueden transferirse libremente. Se requiere autorización de los demás socios, ya que se puede dificultar algunos cambios en la estructura del capital, pero el menor acceso a financiamiento externo al emitir acciones, la S.D.R.L. puede tener menos opciones como para captar esa inversión pública o bursátil, lo que puede limitar su crecimiento en comparación con otras societarias, o también se considera que no se disminuyen sus ventajas, pero son elementos clave, claro, al momento de elegir esta figura jurídica. Como conclusión mía, la conclusión de las sociedades de responsabilidad limitada representa una forma flexible y eficiente de operar un negocio, ya que lo mantiene protegido tanto para el matrimonio del negocio como los socios,
También facilita también facilita la constitución, a adaptarse a ese crecimiento. También es como mediante al capital que va teniendo el negocio, no es como que vaya a empezar con un montón de dinero. Y bueno, esto sería todo de mi parte, gracias. A continuación continuará la exposición mi compañera Paola, quien abordará el siguiente tema. Muchas gracias por su atención. Hola, le voy a dar seguimiento a algunos de los órganos y procesos internos de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en México, los cuales considero muy importantes y que todos debemos conocer, sobre todo si quieres formar parte de una sociedad de este tipo. Voy a mencionar 4 puntos. El primer punto es sobre la Asamblea General, donde se toman las decisiones más importantes de la empresa. El segundo punto es el órgano de vigilancia, que es la supervisión de la administración de la empresa. El tercer punto habla sobre la información financiera, donde trata los temas de en qué fecha se debe entregar y qué pacto pueden hacer los socios para esas mismas fechas. Y por último, la disolución de la empresa, donde abarcan 5 fracciones que nos dicen cuáles son las posibles causas para que esto suceda, pero más adelante les voy a comentar cuáles son y qué nos dicen para que tengan la información más clara de este tema y puedan comprenderlo. Voy a empezar con el primer punto, que es la Asamblea General. Son como los accionistas de una empresa más grande, pero en menor número. La Asamblea General es su reunión principal donde, como acabo de mencionar, toman decisiones importantes. Y voy a mencionar algunos puntos que cuentan de esta. Es un órgano supremo, es la máxima autoridad la asamblea. Entonces, las decisiones que se tomen ahí son las que mandan y son las que se aplican. Tienen la mayoría de votos y capital. Quiere decir que no solo cuentan cuántos votos tienen los socios a favor, sino también cuánto dinero representan esos socios en la empresa. Para decisiones importantes, generalmente se necesita que la mayoría de los socios que votan representen la mitad del dinero total invertido, del capital social que tiene la empresa. Entonces, esto quiere decir que es como cada peso que ellos tienen incrementa el peso del voto, ¿sabes? Entonces, es lo que los hace participar también ahí. También se cuenta con la mayoría calificada en el contrato. A veces los contratos exigen en algunas situaciones exigen mucho. Entonces, si se da el caso de que quieran vender alguna acción, se necesita el 75% del capital para poder tomar esa decisión y para poder decir si sí o si no se hace o qué más puede surgir. También tiene una segunda convocatoria. Si en la primera convocatoria no funciona, no se llegó a ningún acuerdo, los votos que tuvieron no fueron los suficientes, entonces se solicita una segunda convocatoria donde ya pueden participar los socios con menor inversión y ya están mezclados tanto los que tienen mucho como los que tienen poco, los que más o menos tienen invertido, y esté quien esté, se reúnen, se habla el tema, se platica, se hace la votación y se respeta la decisión tomada, sea quien sea que estuvo ahí que sean socios, pero de esos socios me refiero al nivel de la inversión, que sea quien esté, se respeta esa decisión tomada. Y ahora vamos con el segundo punto, que es el órgano de vigilancia. Este es opcional, no todas las sociedades de responsabilidad limitada lo tienen, ya que a algunas se les hace innecesario, otras sí lo tienen desde un inicio porque lo creen fundamental para el control de la empresa, y otras a lo mejor porque surgió algún detalle, algún problema y ya lo implementan para llevar cierto control, ya que algunos socios pueden estar inconformes, inquietos de por ejemplo, de la salud financiera o de todas las decisiones que se toman, se lleva esa supervisión para que se esté haciendo lo que está estipulado también en el contrato social. Pero lo pueden conformar los mismos socios o personas externas. Ya depende de cómo se pongan de acuerdo los mismos socios de ahí para ver cómo lo manejarían. El tercer punto nos habla sobre la información financiera.
La información financiera marca que los administradores están obligados a entregar cada 6 meses un reporte de la información financiera. Esto para dar seguridad, para dar también información, para dar claridad y ver cómo está avanzando la salud económica de la inversión que tienen los socios, para saber cómo va avanzando, cómo se está trabajando en la empresa. Para eso les sirve. Pacto lo contrario, porque la ley dice que son 6 meses para que puedan entregar esa información, pero los socios pueden acordar en su contrato social decir, ¿saben qué? Mejor trimestral, ¿por qué esperarnos 6 meses? Porque a veces pueden surgir problemas o revisiones, auditorías, lo que sea, y ellos necesitan estar al tanto de cómo se está manejando su dinero, de cómo lo tienen invertido ahí. Entonces ellos pueden solicitar en una semana el reporte de las finanzas, o anualmente también, si lo quieren dejar muy a la larga, decir anualmente. Pero yo siento que es mejor estar informado actualizadamente, porque no te vaya a caer de sorpresa que al último la economía está decayendo y ya no pudiste salvar, ya no pudieron hacer nada. Entonces pues también les entra la seguridad de ver que va todo marchando bien, o si está marchando mal, ver qué está sucediendo y cómo darle solución a eso. Entonces para eso también se ocupa estar de acuerdo y estipularlo en el contrato social. También pueden hacerlo, y si lo necesitan, pues pedirlo en el tiempo que lo requieran. Y por último, tenemos el cuarto punto, que es la disolución o la eliminación de la empresa, donde tenemos 5 fracciones. La primera de ellas es la caducidad de la fecha. Si establecieron una fecha para el término de la empresa, pues se da la disolución. Si dicen, vamos a abrir una empresa, pero va a cerrar en, ¿qué será? El 10 de junio de 2026. Pues es un corto tiempo, pero si se llega a esa fecha, en esa fecha se termina y se acaba la empresa. En la segunda fracción tenemos porque ya no se puede realizar objetivos, porque ya no se puede continuar, nada. Para entenderlo un poquito mejor, es como cuando las empresas constructoras tienen un proyecto de construir un edificio. Entonces lo realizan, se lleva a cabo y ya no falta ningún detalle, ya está todo perfectamente terminado. Entonces se acaba ese contrato y ya, se da por terminado. Ya no hay más, ya no se realizan más acciones, ya no hay detalles, ya no hay nada, entonces se termina. Entonces a lo mejor en una empresa pues por cierto tiempo la estuvieron trabajando y funcionaba súper bien, pero se vence, ya no se llega al final de las actividades que tenían que realizar y pues se tiene que hacer la disolución, se tiene que disolver. En el tercer punto ya es porque se pusieron de acuerdo todos los socios, lo platicaron y dijeron pues ya vamos a cerrar la empresa porque pues a lo mejor ya no estaba funcionando, salieron mal, algún problema con las inversiones, a lo mejor no dio más, no dio menos y no le pareció, cualquier cosa, pero el chiste es que todos lo hablaron de acuerdo a la ley y de acuerdo a sus reglas o a las reglas que están establecidas, y se decide que se debe disolver. En la cuarta fracción es por el número de socios, porque la ley dice que debe de ser mínimo 2 y máximo 50 socios los que pueden conformarla. Entonces, si nada más queda un solo dueño de la sociedad, pues no se puede, está claramente escrito que no puede ser solo uno. Entonces, pues ahí también es cuando ocurre la eliminación de la misma sociedad. Y por último, cuando la sociedad pierde una gran cantidad de capital social, como las 2/3 partes inicialmente, pues es una gran cantidad de dinero que se pierde y se considera que no es viable a largo plazo, que no puede continuar a largo plazo, no se le ve futuro porque pues perdió esa gran parte y cómo se va a sustentar si está dado por perdido todo eso. Y es por ello que si sucede alguna de estas 5 fracciones, pues se elimina la sociedad. Pero
no hay que dejar pasar que se debe ir al registro público de comercio para darlo de alta y que se haga público que ya se va a disolver esa sociedad, que ya no va a existir esa empresa, porque de lo contrario, si no se hace, puede haber algún interesado, por ejemplo, algún acreedor que vaya al registro, que vaya con un juez y haga que se haga ese registro público. Entonces hay que estar conscientes de que si pasa alguna de esas tienes que ir y así como te registraste, así como registraste la sociedad, también tienes que ir a hacer el registro de que la vas a dar de baja para que todo sea legal y todos estén, pues sea público, pues vaya. Y pues esos son todos los puntos que yo vengo a mencionar y que considero relevantes, importantes. Mi compañera a continuación va a mencionar alguno otro y a complementar más la información de esta sociedad para que se siga alimentando más este conocimiento. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yareli y hoy quiero platicarte de algo muy importante si estás pensando en asociarte con alguien para formar parte de una empresa. Bueno, la rescisión del contrato social y las estipulaciones del contrato en una sociedad de responsabilidad limitada, o mejor conocida como S.DR.L, esto lo hemos escuchado muchas veces. Pues vamos a hablar de lo que pasa cuando uno de los socios rompe las reglas o simplemente puedes decir que ya no continúa dentro de la organización, y también de cómo se establecen estas reglas desde el principio para tener una mejor claridad de a dónde vamos, porque como dicen, cuentas claras, amistades largas. Y bueno, lo primero que debemos de saber es qué significa la rescisión del contrato. Esto es cuando se da por terminado el contrato social para uno de los socios o varios, sin que necesariamente pues se disuelva toda la empresa, es decir, pues la empresa puede seguir operando naturalmente. Esto pues suele suceder cuando algún socio incumple lo que se acordó o comete alguna falta grave, algún delito o cualquier falta. Esta parte es como una forma legal para proteger nuestra empresa y pues sacar del camino a quien no esté actuando de la manera correcta o quien ya no tiene el mismo objetivo que nosotros. Pero veamos, ¿cuándo se puede rescindir el contrato y bajo qué condiciones? Porque no se pueden hacer así pues nada más. Para esto hay un artículo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es el artículo 232, y nos dice en qué caso se puede rescindir. Veámoslo punto por punto para que nos quede un poco más claro. El punto número 1 sería por usar la firma o el capital de la sociedad para hacer negocios propios. Esto quiere decir que pues un socio está usando el nombre de la empresa o el dinero para hacer negocios personales. Por ejemplo, si este saca algún dinero de la sociedad para invertir en otro proyecto sin avisar o donde no se obtengan beneficios para los demás socios sin que ellos estén enterados, pues esto ya es motivo suficiente para que los demás socios puedan pedir que se le rescinda el contrato. El punto número 2 sería por infringir el pacto social. El pacto social son las reglas que todos los socios acordaron desde el inicio de la relación laboral. Si un socio rompe, por ejemplo, no cumple con sus aportaciones, toma decisiones por su cuenta sin validación de los demás o actúa en contra de lo que se firmó, por ejemplo, imaginemos, ¿no?, que en el pacto social se acordó que los socios deben aportar 50,000 pesos iniciales y que cualquier decisión importante como contrataciones, una nueva sucursal o arrendamiento de algún local, pues debe tomarse en base a la decisión que la mayoría tome. Pero uno de los socios no pone su aportación completa y además contrata a un empleado sin avisar y firma algún contrato de arrendamiento por su cuenta, y esto va en contra pues de lo que todos firmaron. Por lo tanto se puede hacer un proceso legal para que se salga de la empresa. El punto número 3 sería por violar las leyes que rigen el contrato social. Aquí no se trata solo de romper acuerdos entre los socios, sino de no cumplir con cualquier paso que dicte la ley. Si un socio actuó fuera del marco legal, también se puede pedir su rescisión del contrato. Y bueno, el punto número 4 sería por cometer actos fraudulentos o de mala fe con la sociedad. Este punto pues es muy claro. Si un socio roba, manipula, miente en los reportes financieros o hace cualquier cosa que dañe a la empresa,
puede ser intencionalmente o por no tener el conocimiento adecuado, pues también se considera una falta grave. No se puede permitir que alguien así siga dentro de la sociedad. Bueno, el punto número 5 sería por quiebra, interdicción o por inhabilitación para ejercer el comercio. Si un socio entra en quiebra legalmente o ya no puede seguir haciendo negocios, por ejemplo, que se le prohíbe jurídicamente, entonces pues ya no puede seguir siendo parte de la sociedad y ahí también se lo podemos rescindir. Pero bueno, ¿qué son las estipulaciones del contrato social? A ver, aquí otra parte importante es, pues cuando se forma una sociedad de responsabilidad limitada, se tiene que redactar un documento llamado acta constitutiva y como nos lo mencionó el profesor en clase, pues este documento es como un acta de nacimiento para la empresa. Ahí pues se define quiénes son los socios, quién hará la empresa, cuánto va a aportar y quién y cómo van a tomar decisiones, entre muchas otras cosas. Bueno, el acta se firma ante un notario o un corredor público y se registra en el registro público de comercio, también mencionado por nuestro profesor. Sin este paso la empresa pues no existe legalmente, es como un mexicano sin acta de nacimiento, pues no existe. Y bueno, ¿qué incluye esta acta constitutiva? Pues el nombre o razón social de la empresa. Es el nombre oficial de quien va a operar la empresa, debe ser único y muchas veces va acompañado de las siglas S.DR.E. para indicar cuál tipo de sociedad es. El objeto social, pues aquí se describe a qué se va a dedicar la empresa, por ejemplo, pues la venta de ropa, de servicios, consultoría, fabricación de muebles, pues, entre muchos otros. Es importante ser específico, pero no tan limitado para que la empresa pues tenga algún margen de crecimiento. No, bueno, también se determina en esto, en la acta constitutiva, la duración de la sociedad. Por ejemplo, cuánto tiempo va a estar la empresa activa, puede ser pues años o incluso pues indefinida. Y si se requiere cerrar antes, se puede hacer, pero esto queda asentado desde el inicio en el acta constitutiva. También viene especificado el domicilio social, la dirección donde se van a recibir las notificaciones y pues no necesariamente tiene que ser el lugar donde opera la empresa, pero sí un domicilio real. Otra parte sería el capital social, que es la suma total de dinero o bienes que los socios van a aportar para echar a andar la empresa. Aquí se define pues cuánto vale la empresa desde el momento inicial. Y otro punto sería las aportaciones de los socios. Se especifica cuánto aporta cada socio y en qué forma. No siempre puede ser dinero, también puede ser algún vehículo, maquinaria, una propiedad o incluso su mano de obra. También cuenta. Todo esto debe de quedar por escrito para evitar malos entendidos. La administración de la sociedad también, aquí se define quién va a tomar las decisiones del día a día. Puede ser solo uno o un administrador o varios socios o incluso un tercero. También se establece cómo se tomarán las decisiones importantes. Bueno, también se estipula la distribución de utilidades y pérdidas. Se establece cómo se van a repartir las ganancias y también pues las pérdidas. Por lo general esto se hace en proporción a lo que cada socio aportó, pero los socios pueden pactar de otra forma si así lo deciden. Otra de las partes es la cesión de partes sociales. Son las reglas para que un socio pueda salirse o ceder su parte a otra persona. Aquí se aclara si necesita permiso de los demás socios o puede hacerlo libremente. Esto pues ayuda también a proteger el control interno de la empresa, porque no vamos a meter a cualquier persona que venga. Bueno, también las causas de la disolución de la sociedad. Estos se alistan, son los casos en los que la sociedad puede dar por terminada la relación. Por ejemplo, si se cumple el plazo, si todos los socios están de acuerdo en cerrarla, pues se puede cerrar. O si ya no hay actividad económica, entre varias otras. Pero ¿por qué es tan importante este punto? Bueno, porque el acta constitutiva da orden, certeza legal y protege a los socios. Todo queda por escrito, así que si algún día hay algún conflicto, se puede revisar el acta y ver qué fue lo que ocurrió y ver qué fue lo que se acordó. Un ejemplo sencillo podría ser que dos amigos hayan abierto una cafetería. Uno administra el local y otro pone los insumos. Todo eso debe quedar por escrito en el acta, cuánto aporta cada quien, quién toma decisiones, cómo se reparten las ganancias y así. Porque luego comentan el típico yo no sabía o yo aporté más y ahí se puede revisar el acta para resolver este problema.
tener un contrato social bien hecho y un acta constitutiva bien redactada es esencial para formar parte de una empresa, y así evitan confusiones, problemas legales y sobre todo conflictos entre socios. Y si alguien pues no cumple, la ley te da herramientas para actuar, como la rescisión del contrato, así que no lo dejes a la buena fe o a palabra, pon todo por escrito desde el principio. A continuación también veremos un ejemplo de nuestros compañeros que decidieron emprender un negocio y pues tienen su parte del acta constitutiva. Podemos concluir que la responsabilidad social limitada es una opción atractiva para el emprendedor que busca limitar su responsabilidad personal en un negocio, protegiendo así su patrimonio personal. Y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.